pasando? ¿Me está leyendo la mente? ¿El psicoanálisis ni es ciencia? ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a un episodio más de La culpa es de Freud. Yo soy la maestra Cris Dex y es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. En esta semana vamos a hablar de un tema que posiblemente hemos experimentado. No es algo que nos agrade mucho, sin embargo, pues es una realidad para muchos. Me refiero al tema de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Y sobre todo, ¿cuál sería la diferencia con la depresión? ¿Cuáles son algunos de las características de los síntomas de la depresión? Y también, ¿cuáles son las acciones que podemos emprender si consideramos o sospechamos que tenemos alguno de estos padecimientos? Esto no significa que nosotros vamos a realizar un diagnóstico propio o personal. Recuerden que siempre es importante acudir con un profesional. Pero bueno, eso lo iremos detallando poco a poco más adelante. Recuerden que esta es una producción de Oriente Media. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, denle like a nuestra página, síganos en Instagram también y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Oriente Media. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Cris Dex. Vamos a empezar entonces a hablar primero sobre la tristeza. Pero antes de hablar específicamente de la tristeza, y también me gustaría abordar un poco de la melancolía, que es un término del cual expuso algunos textos Freud hace algún tiempo, me gustaría que pudiéramos considerar lo que platicábamos la semana pasada cuando hablábamos sobre la somatización y sobre estas circunstancias que tienen que ver con la hipocondria. Decíamos que en cuestiones de salud mental hay diferentes males que podríamos considerar como silenciosos. ¿A qué me refiero con esto? Se podría considerar que las enfermedades o los padecimientos mentales no es algo que aparentemente tenga algunos síntomas que sean demasiado llamativos o que en un primer momento nos impidan ciertas actividades cotidianas, como por ejemplo si tuviéramos algún malestar físico notable. Pero eso no significa que si no los atendemos puedan llegar a tener otras consecuencias y sobre todo llegar a deteriorar y desajustar las condiciones de vida de las personas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también que la depresión es uno de los síntomas, más que de los síntomas, de los padecimientos que aquejan con mayor frecuencia a la población mexicana. Y muy probablemente con todas estas circunstancias que hemos estado pasando y que todavía seguimos pasando a causa del COVID, pueden ser ciertas situaciones que se puedan llegar a incrementar. Pero tampoco me gustaría caer en el exceso de decir que absolutamente cualquier periodo o situación que nos pueda generar tristeza ya es una depresión. Eso es un error muy común. Me recuerda mucho de repente, no sé si ustedes han escuchado a algunas personas que por momentos dicen que si alguien tiene ciertos cambios de humor en un día, supongamos que está haciendo el aseo y está algo enojado o molesto y de repente ya está contento y luego se siente triste, le dicen, ay, es que de seguro tú ya eres bipolar, ¿no? O cosas por el estilo. Eso es algo muy frecuente, un error muy frecuente en el que podemos llegar a caer o a pensar algunas personas, pero es diferente, completamente diferente la depresión a la tristeza. La tristeza podríamos decir o considerar que tiene que ver con una de las emociones básicas, es una de las emociones básicas y que todos podemos llegar a experimentar por diferentes cuestiones. Sobre todo esta sensación de tristeza está asociada cuando llegamos a sentir dolor, cuando tenemos alguna pérdida, y no me refiero únicamente a una situación de algún objeto, también está asociada de alguna manera a la muerte de algún familiar o de algún ser querido, a que se termine alguna relación, a que tengamos una disminución en el ingreso económico. Es decir, todo lo que genere un cambio en nuestras vidas puede llegar a generar estos sentimientos de tristeza. Pero eso no significa que la tristeza sea algo malo. La tristeza es un sentimiento que todos podemos llegar a experimentar y que tratar de reprimirlo o tratar de anularlo en lugar de favorecer, incluso puede llegar a exacerbar estos sentimientos y a irse convirtiendo o teniendo otras manifestaciones principalmente.
Freud hablaba de la melancolía, él no hablaba de la depresión. En esos tiempos no existía todavía ese término. Podríamos decir que es relativamente nuevo este concepto, es una clasificación en el manual de trastornos que tiene algunos años, pero él nos hablaba un poco más de la melancolía. ¿A qué se refería con la melancolía? También nos hacía la distinción de que la tristeza a causa de la muerte o de diferentes pérdidas era un sentimiento relativamente normal y que no es algo que va a desaparecer de la noche a la mañana. Por ejemplo, pensemos en alguien que muere, ¿no? En algún ser querido que muere, no se nos va a quitar esa tristeza o todos esos sentimientos en 5, 10 días, ¿no? Muchas ocasiones se puede llegar a considerar que hay un periodo de duelo de 6 meses a 1 año o año y medio aproximadamente, que es relativamente normal que lleguemos a oscilar en estas emociones que se van concentrando un poco más hacia la tristeza. Pero a lo que se refería Freud con la melancolía, él lo consideraba como un estado donde toda esa energía pulsional o psíquica del sujeto, en vez de estar proyectada hacia el exterior en las personas, en los objetos, en las actividades, se consideraba como que era algo que estaba totalmente almacenado en la persona, ¿no? Y que eso lo asociaba o lo consideraba como una especie de narcisismo. Y no nos referimos al narcisismo de me veo al espejo y estoy completamente enamorado de mí y creo que soy lo mejor del universo. No se refería a eso. Se refería con que toda esta energía estaba acumulada precisamente en la persona. Y en lugar de que eso fuera algo favorable, estaba íntimamente relacionado, como dijimos, con la sensación de haber perdido al objeto amado o a la persona amada. No únicamente se refiere a un objeto físico, a un objeto en concreto. Pero otra de las características que es muy particular y que aquí podríamos considerar que tiene cierta relación con la depresión es la rebaja del yo. ¿A qué nos referimos con eso? Es el hecho de pensar que la misma persona piense de sí mismo que no es suficiente, que es un tonto, que está muy feo. Es decir, todos estos sentimientos que tengan que ver con una cuestión de un autorreproche constante, de no sentirse valorado, no solamente por las demás personas, sino sobre él mismo. La percepción que se tiene de sí mismo está totalmente disminuida. E incluso llega un momento donde hay una idea o un deseo por la destrucción de la propia persona, ¿no? Que esto podríamos considerar que tiene que ver con ciertas autolesiones, con algunos accidentes que van poniendo como incluso en riesgo a la persona, o llegar ante una situación o una circunstancia donde ya haya una lesión física corporal, donde haya un deseo de muerte o incluso un intento suicida propiamente. Todo esto lo voy mencionando de alguna manera porque, como les decía, no significa que un día uno se despierte y ya está con todas estas ideas o con toda esta sensación de odio, de rencor o de no estar como muy a gusto con uno mismo. Son situaciones regularmente que se van acumulando por las diferentes experiencias que vamos viviendo, porque todos tenemos una historia importante, ¿no? No aparecimos en el mundo a X edad, no alguien nace a los 20, 40 años, es decir, tiene todo un desarrollo y parte de esa historia es muy importante en cómo se van viviendo y cómo se van afrontando estas experiencias de tristeza. Esto lo voy a ir detallando un poco más adelante cuando ya entremos a la parte de algunos factores que van generando la depresión. Pero aquí me gustaría hacer una distinción importante. Les repito lo que comentaba al inicio. Cuando nosotros sospechamos de una depresión, no significa que porque yo sospeche de eso ya voy a tomar las medidas que yo considere, me voy a tomar un medicamento o algo así. Lo más recomendable siempre es acudir con un profesionista, en este caso con algún psicólogo o de preferencia también con un psicoterapeuta, que hay una distinción importante en ese sentido. Recuerden que hay muchas corrientes teóricas y que hay diferentes metodologías en ese sentido que pueden encajar con cada una de las personas, pero lo ideal siempre es buscar la ayuda si es que consideramos que pudiéramos llegar a tener esto. Y para que nosotros podamos pensar un poco más sobre uno mismo o sobre algún familiar cercano, se puede considerar que para que alguien tenga depresión deben aparecer mínimo 5 de los siguientes síntomas, que son 9,
pero eso no significa que tengan que ser en una semana. Estamos hablando de que estos síntomas prevalecen, que están fijos, que están constantemente por un periodo mínimo de 1 a 3 meses, donde es una constante en la vida de la persona. Primero es un sentimiento de tristeza intenso, es como algo muy exacerbado, e incluso hay muchas ocasiones que las personas lo asocian con una especie de dolor no físico, no es decir, cada persona puede sentir un dolor en el pecho, un dolor en el estómago, dependiendo, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero la principal característica es la tristeza, a pesar de que pueda haber circunstancias que son relativamente favorables a su alrededor, lo que prevalece es el sentimiento de tristeza intensa. El segundo síntoma es la pérdida del interés. Regularmente es la pérdida del interés por las actividades o situaciones que antes generaban un placer y que disfrutaba la persona, ¿no? Supongamos que a alguien le gustaba mucho salir a patinar, era algo que le apasionaba y de repente es algo que simplemente ya no le llama la atención, ya no le interesa ni salir a patinar, ni ver a sus amigos, ni estar con su familia, ni hacer absolutamente nada. Hay una pérdida total del interés, ese sería el segundo síntoma. El tercero tiene que ver con la alimentación. Hay personas que pueden tener un apetito exacerbado, que todo el tiempo, aunque ya se sientan llenas, quieren estar comiendo, o todo lo contrario, que en este caso sería no tener nada de apetito, no comer, pueden pasar días y ni siquiera probar algún bocado. El cuarto síntoma también está relacionado con la actividad, con el sueño. En este sentido me refiero a que también podemos manejarlo en cualquiera de los extremos, es decir, alguien que no puede dormir, a lo mejor lleva 2-3 días consecutivos sin poder dormir, o el otro extremo que sería querer dormir todo el tiempo, ¿no? E incluso eso puede llegar a ser muy común con los familiares que pueden tener estos síntomas, que una queja o un reclamo constante es decirles, ay, pero ¿de qué estás cansado? ¿Por qué tienes tantos sueños y te la pasas durmiendo, no? Definitivamente, pues bueno, este tipo de comentarios, pues muchas ocasiones no ayuda y hasta puede generar más o algún otro síntoma. Otro síntoma sería llegar a tener una motricidad un poco más disminuida, me refiero a los movimientos. A lo mejor son personas que incluso el cómo hablan, el ritmo con el que hablan, el volumen con el que hablan está un tanto más disminuido. Por ejemplo, saludamos a alguien y nos dice, hola, sí, ¿cómo estás? Ay, no sé. Es decir, se ve como estos movimientos que están entorpecidos, por llamarlo de alguna manera, desde el hablar hasta el caminar o las actividades que regularmente se hacen. Otro síntoma tiene que ver con el sentir poca energía, como que no se sienten con las fuerzas suficientes para hacer cualquier cosa, incluso las tareas que pudieran parecer más sencillas, o estar muy apáticos, incluso hasta irritables de momento, ¿no? Es decir, que cualquier cosa ya les llega a molestar, que nada les interesa tampoco. Si ustedes se dan cuenta, están de alguna manera muy relacionados estos síntomas. Otro síntoma tiene que ver con sentimientos de culpabilidad y de repente sentirse impotentes, frustrados, como que la culpa es, haciéndole como un poco de alusión a este podcast, incluso sentirse culpables de todo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Si tienen hijos, ay, no, es que de seguro mis hijos tienen problemas por mi culpa, ¿no? Porque yo no he podido ser una buena madre. De seguro tengo problemas con mi pareja porque yo ya no me arreglo, cosas por el estilo. Es decir, a veces hasta de cosas o situaciones que no necesariamente tienen una relación real, puede llegar a haber esta sensación de culpabilidad. Otro de los síntomas sería una dificultad importante para concentrarse, a lo mejor en el trabajo, si es una persona que está en la escuela y que tiene que hacer alguna actividad, simplemente está leyendo algo y no logra recordar, o sea, pasaron 5 minutos y no logra recordar de qué se trató el libro que estaba leyendo. Incluso también otro de los puntos que se relaciona aquí es una dificultad marcada para tomar decisiones. Hasta las más simples o cotidianas también hay esta disminución en esta habilidad. Y la última, pero no por eso menos importante,
sería la ideación o las ganas de morir. Aquí podríamos destacar como 3 niveles, por decirlo, ¿no? El primero sería tener estas ganas de morir o esta sensación de ya querer terminar con su vida para que así ya termine ese dolor, ese sufrimiento. Ese sería como el primer nivel de este síntoma, por decirlo de alguna manera. El siguiente sería una ideación suicida, que la ideación suicida ya va a otro nivel. No solamente es me quiero morir, sino y si yo fuera y me aventara al metro, y si yo me ahorco, y si yo me tomo pastillas, etcétera. Estar ideando el cómo acabar con la vida es como esa segunda fase o ese segundo momento. Y el tercero, que ya tiene que ver con una especie de culminación, es ya tal cual hacer o tener un intento suicida, que es una situación que sin duda ya nos está hablando de una depresión grave y que sería muy importante poder atender. Recordemos que en la depresión puede haber depresión leve, depresión moderada, depresión grave, y esto, nuevamente lo repito, lo va a determinar un profesional después de haber hecho una valoración con respecto a las situaciones que estén aquejando a la persona específicamente. Entonces, haciendo este recuento de los síntomas, recuerden que para que pudiera de alguna manera considerarse que probablemente alguien está padeciendo depresión, debe aparecer mínimo 5 de estos 9 síntomas que acabamos de comentar. Pero más allá de los síntomas, hay aquí algunas cuestiones que me interesa mucho que podamos pensar y plantear en este momento. Porque estamos hablando de que los síntomas ya son ese instante o esa fase donde ya está este padecimiento, donde ya están los problemas, pero ¿qué es lo que nos lleva a tener toda esta serie de malestares? Es decir, como comentábamos hace rato, no me levanto un día y ya tengo toda esta carga de síntomas de la nada, no me aparecen mágicamente. Y para eso sería importante que pudiéramos pensar en varios puntos que vamos a exponer a continuación. ¿Por qué nos deprimimos? Esa sería la pregunta esencial que intentaremos responder en esta ocasión. Primero, es muy importante tener en cuenta los factores biológicos. Eso es algo que a veces dejamos un poco de lado. Y en esta parte de los factores biológicos me estoy refiriendo principalmente a los neurotransmisores. En nuestro cerebro tenemos muchas neuronas, y esas se comunican a través de algo conocido como neurotransmisores, que son como los que hacen esta conexión, por decirlo así. Hay 3, pero específicamente 2 neurotransmisores que están asociados con esa sensación o esos sentimientos que pueden llegar a generar felicidad, agrado, ¿no? Principalmente es la dopamina, la serotonina, y otro es también la oxitocina, ¿no? Pero principalmente cuando la dopamina y la serotonina tienen un nivel muy bajo en el cerebro, es más frecuente que podamos llegar a sentir una tristeza prolongada y gran parte de estos síntomas que hemos enunciado. Regularmente esto pues se tiene que hacer a través, el poder llegar a determinar esto también tiene que ver con ciertos estudios que se tienen que hacer, es decir, no hay algo que nos puedan meter al cerebro y medirlo así tal cual, y que en muchas ocasiones justamente por eso es que se indica el consumo de antidepresivos. La función de los antidepresivos justamente es elevar este nivel de serotonina, de dopamina, para que podamos poco a poco sentirnos mejor. Pero esto no significa, y esto también puede llegar a ser como una especie de mito, más que de mito, de una idea inapropiada que se puede llegar a pensar. Los antidepresivos no funcionan como una aspirina. Si a mí me empieza a doler la cabeza y me tomo una aspirina, muy probablemente a la media hora, 1 hora máximo, empieza a sentir cierto alivio. Los antidepresivos no funcionan así. Hay ocasiones, dependiendo del cuerpo, porque varía también, que es necesario que para que este medicamento se impregne podamos consumirlo mínimo unos 20 días, incluso hasta un mes. Entonces hay personas que piensan o esperan que a los 2-3 días de tomarse los antidepresivos ya le hagan efecto. Entonces, como a la semana no le hizo efecto, pues simplemente deja de tomárselos y pues no sirvió absolutamente de nada el que se los haya tomado una semana. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Pero eso no significa, y esto lo voy a utilizar como un preámbulo para hablar de los factores sociales, tampoco significa que si yo me tomo un antidepresivo al mes, a los 2-3 meses, mis problemas y mis síntomas y todos mis malestares van a desaparecer mágicamente. Claro que los antidepresivos funcionan y contribuyen en una cuestión biológica para hacernos sentir mejor, pero si mis problemas y mis síntomas o todos estos problemas que muy probablemente me están causando estos síntomas depresivos están asociados con que yo vivo en un entorno familiar que cada vez es más complejo, que hemos tenido problemas, que tengo problemas constantes, entre otras cosas, tengo que complementar este medicamento con una atención psicológica, porque si yo únicamente me tomo los medicamentos y no acudo a una terapia, muy probablemente el efecto no sea el que buscamos o el que esperamos, que esto es algo que desafortunadamente sucede con mucha frecuencia. Entonces, esto nos lleva a hablar de los factores sociales que van a desencadenar la depresión. Y aquí podemos pensar en estos acontecimientos de la vida, pero antes de hablar de los acontecimientos de la vida, me gustaría plantear mucho la importancia de la historia infantil. Todos tenemos una historia infantil, como les decía, no aparecimos en el mundo al tener 30, 40 años. Y como todos los seres humanos, para poder sobrevivir, necesitamos los cariños, los cuidados de las personas que están a nuestro alrededor. Generalmente son los padres o quien esté cumpliendo esa función, ¿no? Puede ser los tíos, los abuelos, los primos o alguien que nos adoptó, no sé. Eso es justamente lo particular y lo importante de la historia infantil, que es única, que es irrepetible, y que en esta historia infantil podemos tener muchas situaciones que probablemente en un futuro puedan llegar a generar alguna situación depresiva, ¿no? Supongamos, imaginemos el caso de Juanita, ¿no? Juanita vivía con su familia, todo era relativamente bello, hasta que a lo mejor sus padres se separaron, o a lo mejor vivían juntos pero tenían muchos problemas, o incluso vayamos a pensar una situación un poco más extrema, pero que desafortunadamente también puede ser común, que tal vez ella en algún momento vivió una situación de abuso sexual, ¿no? Entonces eso la dejó como muy marcada, tal vez en ese momento pasó aparentemente, ella siguió y todo, pero al llegar a tener una cierta edad, esos recuerdos o esas experiencias le han provocado el tener dificultades para relacionarse con otras personas. Es decir, todo lo que vivimos en nuestra infancia es importante y va a jugar un papel determinante de alguna manera en cómo vamos a seguir construyendo los vínculos, las relaciones con las demás personas cuando somos adultos. O el que, supongamos, vayámonos al otro extremo, a lo mejor Juanita no pasó nada de eso. Durante su infancia fue un periodo muy feliz, todo fue muy bonito, no tiene como recuerdos malos, al contrario, pero al llegar a una determinada edad, supongamos, a lo mejor no se pudo dedicar a lo que ella quería, tal vez no necesariamente la pareja con la que está es con la que se siente mejor, no sé. Es decir, a lo que quiero llegar con todo este punto y que podamos plantear es que es necesario hacer un recuento de toda esta historia independientemente de la edad que tengamos y poder ir analizando de alguna manera cuáles podrían ser las situaciones o las circunstancias que han generado estos malestares, como decía. Entonces, aquí también otro punto importante es ¿cómo se nos enseña a ser hombre o mujer? Aquí volvemos a esta parte de la historia infantil, de la historia personal, de todos estos acontecimientos de la vida. Muchas ocasiones hay ciertos estigmas muy específicos dependiendo si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Probablemente en la mayoría de las familias se espera que si es mujer, pues si quiere estudiar que lo haga, pero que tenga una familia, que atienda a sus hijos, que sea feliz, que sea buena madre, que sea buena pareja. Y creo que últimamente han ido cambiando las circunstancias, pero pareciera que de repente hay ciertos momentos donde todavía se cree que uno como madre o como mujer tiene que aguantar muchas cosas, ¿no? Que el sufrimiento casi hasta el ser abnegada prácticamente es como un punto extra para la persona, y en realidad ese es un papel y una situación que a la larga se hace casi como una especie de carga
que a veces es insostenible y que no alcanzar esas expectativas de las personas que hay a nuestro alrededor puede ser muy complejo y generar todos estos sentimientos de autorreproche, es decir, es que no he sido buena madre, es que he fracasado como profesionista, es que no estoy contenta con mi vida, no sé, múltiples reproches. Y por otro lado, con respecto a lo que se espera de los hombres, muchas ocasiones es que sean, incluso no sé si ustedes de repente han escuchado esa palabra, es que deben de ser hombres de bien, ¿no? ¿Qué es un hombre de bien? No sé, es algo muy complejo de definir. Y otra cosa que a veces también sucede con frecuencia es que a los hombres en cierta medida se les va negando la posibilidad de expresar sus sentimientos, ¿no? Sí, todavía es común, aunque sea de broma, aparentemente escuchar ¿por qué estás llorando? Ni que fueras niña, ¿no? O los hombres no lloran, se aguantan como los machos o cosas por el estilo. Eso es algo muy complejo porque incluso en una cuestión estadística, las mujeres llegan a tener más intentos suicidas, a veces no lo logran, pero los hombres tienen menos intentos suicidas, pero son más eficaces, es decir, que son más efectivos en realidad si llegar a cometer un suicidio, porque en muchas ocasiones no hay el espacio, no hay incluso como este entorno favorable donde se permita la expresión libre hacia los hombres. Y sin duda esto también va generando pues diferentes sentimientos. Yo generalmente hago como este ejemplo, ¿no? Imagínense que cuando somos muy pequeños nos dan una especie de bolsa y ahí vamos guardando todas las experiencias de la vida, ¿no? Desde cosas agradables hasta cosas desagradables, que una de las características a veces de nosotros como humanos también tiene que ver con recordar un poco más esos momentos que no son tan gratos, ¿no? Entonces, si nos aguantamos la tristeza, el enojo, la frustración, todas las experiencias lo vamos guardando hasta que llega un punto en que esa bolsa se convierte en un costal que ya ni siquiera podemos aguantar, que prácticamente lo estamos arrastrando, y así a veces sentimos que estamos cuando experimentamos todos estos síntomas que tienen que ver con la depresión. Porque otra cosa importante es que no solamente afecta a la persona, ¿no? No solamente afecta el interés o el cuidado personal o los hábitos, sino poco a poco va generando secuelas con el entorno en el que estamos, desde las personas más cercanas, que regularmente es la familia, como algún otro tipo de desajuste, por ejemplo una cuestión laboral, por ende una cuestión económica, entre otras cosas. Entonces, retomando todos estos acontecimientos de la vida, recordemos que hablábamos de este periodo infantil. Posteriormente, en la adolescencia también hay varios cambios que son importantes, ¿no? Porque estamos casi como en una especie de limbo, ¿no? No somos niños, pero tampoco somos adultos, entonces esto va complicando de alguna manera también las relaciones con los padres principalmente, y puede llegar a haber estos sentimientos de no valer, de como hay muchos cambios en el cuerpo, también como de no sentirse conforme o no sentirse a gusto con el cuerpo, entre otras cuestiones. Y en la etapa adulta también nos enfrentamos a otros retos que son complicados, como por ejemplo el encontrar una vocación, ¿no? Es decir, si vamos a estudiar o no, encontrar un trabajo, encontrar una pareja, o cómo vivimos la sexualidad. Eso también es una cuestión muy importante y que, como decíamos, incluso tiene que ver también con la historia infantil. Otro de los puntos que también es complicado a veces en esta vida o en esta etapa adulta, o en el momento que se decida, porque no todos lo hacen necesariamente en una etapa adulta, tiene que ver con la paternidad. La paternidad o la maternidad es algo que en apariencia no solamente, por ejemplo, en la mujer, los embarazos los cambios que se viven a raíz del embarazo también de alguna manera van a generar estas alteraciones hormonales que pueden desencadenar en algún momento estos cambios que decíamos de los neurotransmisores, ¿no? Pero en los hombres, definitivamente, aunque ellos no tengan el embarazo, el ser padre tampoco es una labor fácil y puede generar una dinámica totalmente compleja y diferente. Pero específicamente con las mujeres, después de dar a luz, no sé si ustedes han escuchado o conocen el término depresión postparto. Esta es una cuestión importante también.
porque es algo muy común y que en muchas ocasiones las mujeres o las personas no llegan a enunciar, porque ¿cómo les voy a decir a los demás que me siento triste si se supone que yo debería estar muy feliz porque ya tengo a mi hijo, porque afortunadamente está bien? Es decir, volvemos a los sentimientos de culpabilidad, ¿no? Si yo expreso cómo me estoy sintiendo, en realidad muy probablemente puedan pensar que soy una mala madre. Y entonces es común que las mujeres se guarden todos estos sentimientos y que sea algo que no se trabaje y que pues posteriormente tenga otras secuelas. Y la depresión posparto tiene que ver sí con las alteraciones hormonales, con estas cuestiones biológicas que decíamos, pero también con toda esta cuestión social y lo que platicábamos sobre las expectativas, sobre las ideas de lo que es ser mujer, de lo que es ser madre, entre otros puntos y entre otros retos que tenemos que superar día a día. Criar a un hijo pues tampoco es algo fácil. En este sentido, regresando a las mujeres, pero también es algo que experimentan los hombres, posteriormente está la menopausia, que también puede llegar a desencadenar estos síntomas, o la andropausia en los hombres, ¿no? Que es todos estos desajustes hormonales. Y bueno, ya casi para ir concluyendo un poco parte de este desarrollo o de estas características que nos pueden llevar a generar el por qué nos deprimimos, me gustaría que pudiéramos pensar en 3 cuestiones. Una tiene que ver mucho con los roles o las actividades que hagamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo soy una ama de casa, a lo mejor hay un cierto periodo en el que me siento bien, en el que me gusta, en el que estoy contenta, pero tal vez llega un momento en el que ya no quiero ser ama de casa, o que ya estoy cansada de la misma rutina, o que empiezo a tener diferentes ideas al respecto. Incluso hay un término también, por ejemplo, con los padres cuando se dedican, o lo más importante en sus vidas son los hijos, y los hijos crecen y se van, que se le denomina en algunas teorías o en algunas posturas como nido vacío, donde ya no tiene aparentemente algún sentido y hay como mucho de estos síntomas o todos estos desajustes. Pero por otro lado, también las personas que llegan a trabajar o a tener algunas actividades también pudieran llegar a sentirse con estos sentimientos de culpabilidad porque están abandonando a la familia, entre otras cosas. Es decir, para ir como cerrando este punto, me gustaría que tuviéramos en cuenta que en la vida se nos van enfrentando o nos vamos enfrentando a diferentes retos. Vivir no es una situación muy fácil por mucho que quisiéramos. Y podemos llegar a caer en esta situación de melancolía, ¿no? Y ya que estamos hablando de esta parte de melancolía, les recuerdo también visitar nuestro canal de YouTube. Hay un video específicamente de duelo y melancolía donde hablamos con un poco más de detalle de esta situación. Y lo menciono porque estamos muy expuestos a caer en situaciones que pueden llegar a generarnos más problemas en lugar de resolvernos, ¿no? Muchas ocasiones es el consumo de alguna sustancia, ya sea de alcohol, de drogas o también de ciertas conductas adictivas, no solamente a las sustancias o las drogas. Podemos tener una actitud o una conducta adictiva hacia las personas, hacia la comida, hacia el juego, hacia cualquier otra situación que al final es un intento de evadir todos esos sentimientos que tenemos, pero que al final solamente están agravando toda esta circunstancia. Entonces, ya para concluir, ¿qué puedo hacer si yo creo o sospecho de que tal vez tengo depresión o alguna persona cercana? ¿Qué podemos hacer? Primero, es muy importante definir qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me pasa. ¿Estoy sintiéndome así por una situación actual? ¿Estoy sintiéndome así al recordar mi historia infantil? Acontecimiento, que me separé, que me casé, no sé, ¿qué es lo que me hace sentir de esta manera? También hay que hacer una especie de revaloración de nuestra propia persona, porque en muchas ocasiones es más común que nos podamos fijar únicamente en lo negativo, en lo que nos hace daño, en lo que no nos gusta, pero también todos los seres humanos tenemos aciertos, no todo es malo, también hay que fijarnos en las dos cuestiones que es importante.
cómo voy a tratar mis errores, mis cualidades, que tiene que ver con este punto anterior, y sobre todo también intentar hacer poco a poco un cambio sobre las creencias. ¿Cuál es mi creencia sobre el amor, sobre el sufrimiento? ¿Cuál es mi creencia sobre ser mujer o sobre ser hombre? ¿Cuáles son esas expectativas que a lo mejor están de manera inconsciente o consciente? Poder pensarlos un poco más y sobre todo irlos transformando, porque a veces queremos o nos sentimos como cuando teníamos 15 años y la realidad es que ya no tenemos esa edad, constantemente vamos cambiando. También es importante encontrar cómo podemos canalizar nuestros sentimientos, el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo también, que son las emociones básicas. No solamente lo que nos hace sentir mal es importante expresarlo, también lo que nos hace sentir bien es importante expresarlo con uno mismo y con los demás. Poco a poco buscar cómo podemos modificar ese entorno que probablemente nos está haciendo sentir de esa forma, cómo lo puedo hacer sin caer en echarle la culpa a los demás, porque si yo le echo la culpa a los demás, no me estoy responsabilizando ni de lo que siento ni de lo que hago, simplemente estoy tratando de proyectarlo o desplazarlo en alguien más. Esto nos va a permitir de alguna manera poco a poco llegar a nuevas formas de comportarnos, a diferentes maneras de poder interactuar y establecer vínculos con las personas que sean importantes para nosotros. Pero sobre todo, si son sentimientos que en algún momento consideramos o malestares que consideramos que ya nos están rebasando, lo más conveniente es acudir y buscar atención profesional. Ya sea pública o privada, hay diferentes instancias públicas o privadas a donde se pueden acercar y hay algunos otros textos que nos pueden ayudar. En los enlaces también estaremos compartiendo un link de un libro que se llama Es difícil ser mujer, es una guía sobre depresión. Es una publicación del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y aunque en apariencia está dirigido más hacia las mujeres, no significa que es exclusivo para ellas. Recuerda que también cualquier duda, cualquier comentario, pues me puedes dejar un mensaje. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre este tema. ¿Te has llegado a sentir así en algún momento? ¿O conoces o sospechas de alguien que pueda llegar a tener depresión? Y es así, con gusto leo tus mensajes. Es así como llegamos al final de esta emisión de La culpa es de Freud. Es un gusto que nos hayas acompañado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Oriente Media nos puedes encontrar así, en Instagram, en Facebook. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar algunos otros videos, por ejemplo, el de mitos y realidades de la psicología. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Chris Dex. Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.